El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201. El alcoholismo es el abismo donde caen jóvenes que mueren, tu madre sufre y le duele. Mientras más botellas compre, más amigos tiene. Cada vez que te da un trago más feliz tú te mantienes, sin saber lo que puedes perder. La moral, tu padre, tu familia o tu mujer cree que vas a ganar y en verdad vas a perder. Las puertas van a estar cerradas si te piensas. Saludos, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su segmento Prevención de su programa de televisión con María y mucho más. Hoy queremos hacer algo diferente, algo especial. Queremos hacer una invitación especial de lanzamiento de la tercera edición de la revista Prevención, que será lanzada en el Teatro del Comisionado de la Cultura Dominicana, en el 541 West de la 145 Street, en el segundo piso, de 6:30 a 9:30 de la tarde. En esta revista estaremos reconociendo a 3 grandes profesionales de la salud dominicana. Médicos reconocidos, con una trayectoria tremenda y una bondad inmensa para sus pacientes. La revista Prevención, es una revista educativa que nos enseña sobre el daño que está haciendo el alcoholismo y la drogadicción en la humanidad. Como todos mismos sabemos, el alcohol y la droga es el causante de millones de divorcios, feminicidio, homicidio, suicidio, accidente automovilístico. Y queremos que cada ejemplar, que un ejemplar de esta revista esté en cada hogar donde haya una persona que tenga problemas de alcohol y droga. Esta revista está llena de temas importantes. Tenemos en esta ocasión los temas que son la depresión inducida por el alcohol, por un médico reconocido dominicano. El Zika, estaremos hablando de Zika también, señores, que ahora mismo es la noticia del día. Tenemos la depresión inducida, la verdad sobre la droga. Tenemos la violencia interfamiliar por culpa del alcohol. Nosotros queremos, señores, que un ejemplar de esta revista esté en cada hogar donde haya una persona que tenga problemas de alcohol y droga. Aquí encontrarán los lugares donde le ofrecerán las ayudas. Si se identifican con la revista, si se dan cuenta que tiene un problema con alcohol y droga, hay solución. Lo importante es que usted acepte que tiene un problema con el alcohol o con la droga. El primer paso es aceptación. El segundo paso, ponerse en manos de Dios. Cuando usted pone en manos de Dios, para la persona creyente, es algo trascendental, muy importante, porque la fe mueve montañas, señores. Y queremos que a través de esta revista podamos seguir ayudando a tantas personas que han sido agradecidas, que me han seguido llamando, que me han dado la gracia. Me siento muy contento, muy privilegiado de ser el productor y el editor de esta revista. Así, señores, que quiero contar con su presencia en el Teatro de la Cultura el 26 de agosto, les recuerdo. Y queremos que todos disfruten de una velada muy bonita. Tendremos refrigerios, tendremos panelistas hablando sobre la droga, tenemos los médicos que van a hablar sobre el tema que están aquí, señores. Y tenemos música, canciones, fiestas. Vamos a disfrutar de una tertulia maravillosa. Así que no falten. Esta es una invitación abierta para todos. La revista Prevención está de fiesta espiritual. Queremos que ustedes compartan conmigo ese privilegio de la satisfacción de yo haber podido lograr con éxito mi tercera edición de la revista Prevención. Así que lo espero y les deseo una feliz tarde y sigan disfrutando de este evento de televisión, de su programa con María y mucho más. Gracias. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201. El alcoholismo es el abismo donde caen jóvenes que mueren, tu madre.